Se imaginarán que en la Biblia hay mucha información acerca de esto, pero estoy tocando puntos claves que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a cómo encarar estas situaciones. Y Santiago no es el único que trata este tema. Por ejemplo, en el Evangelio según, en la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo, también tenemos información que nos trae elementos que nos ayudan a nosotros a tener la seguridad de cómo conducirnos y de qué manera enfrentar situaciones que sin elegirlas nos van a elegir a nosotros, esas situaciones. Me llama la atención porque en Romanos 5, vamos a leerlo ahora a partir del versículo 1, en Romanos 5 vieron que algunas Biblias tienen un subtítulo del contenido de lo que sigue, ¿no? Y en mi Biblia, seguramente en muchas de las Biblias de ustedes, ese subtítulo dice paz y alegría, con respecto a Romanos 5, el capítulo 5 de Romanos, paz y alegría. Pero si uno entra y empieza a leer, una de las cosas que Pablo escribe ahí, ya con toda su experiencia de 30 años de evangelio y de haber aprendido acerca de la vida de la fe y demás, y lo vuelca de una manera extraordinaria en esta carta a los romanos, habla del sufrimiento. Y llama la atención que el título es paz y alegría, y sin embargo habla de situaciones que pueden traer dolor a nuestras vidas, y él aporta de su misma experiencia y lo escribe para ayudarnos a pasar por esas situaciones que sabemos por lo que hemos aprendido que es para que nosotros podamos aprender. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Y Dios nos tiene que preparar para que el propósito de nuestro Dios en nuestras vidas se cumpla. Cuando lo conocemos no tenemos los elementos necesarios para que el propósito de Dios para mi vida se cumpla. Entonces Él nos tiene que ir moldeando, nos tiene que ir preparando, nos tiene que ir exhortando, transformando para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Es así. Amén. Por eso vamos a leer con mucho entusiasmo, expectativa, Romanos 5, capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Pónganse de pie, por favor, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. El versículo 1 comienza así. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él habla acerca de la paz y acá aclara diciendo tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque hemos sido justificados. Hemos conocido a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El versículo 2 dice también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, o sea, Él ahora explica otro motivo por el cual debemos regocijarnos, alegrarnos. No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Este es un proceso que Pablo, el apóstol Pablo, está describiendo a él, seguramente por las propias experiencias de vida que él ha tenido. Y ahí aprendió que la prueba trae el sufrimiento, la prueba, la tentación, trae perseverancia, la perseverancia entereza de carácter
y la entereza de carácter, esperanza. Versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y aquí es importante entender ese último versículo, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, derrama su amor en nuestro corazón. Entonces, esa esperanza la cual tenemos no nos defrauda, porque es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros el que nos mantiene firme en una esperanza sólida en nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Voy a tratar en este tiempo de analizar este tema lo más posible, porque, como les decía recién, todos vamos a estar transitando pruebas de diferente índole, de diferente carácter, más graves, menos graves, pero la vamos a enfrentar, y quiero que todos ustedes, todos nosotros tengamos las herramientas para salir victoriosos de cada una de ellas. ¿Quién me dice amén? Amén. Amén. Todos deseamos crecer en la vida espiritual. El crecimiento puede ser activo o pasivo. Por supuesto, el crecimiento activo es el que me permite estar cada día más cerca de Dios. Nosotros tenemos herramientas para crecer espiritualmente, la mayoría las conoce. ¿Cuáles son? Orar, leer las Escrituras, reflexionar en lo que hemos leído, poner lo que hemos leído en práctica, congregarnos como nos estamos congregando ahora y tener un tiempo de comunión con nuestro Dios, participar de grupos de bendición y crecimiento. Estas son todas cosas que yo elijo para crecer. Son fuentes que a mí me permiten crecer y estar cada día más cerca de mi Dios, de nuestro Dios. Ahora, yo elijo, por ejemplo, orar para crecer, pero yo no elijo la enfermedad. Yo elijo adorar a Dios, pero yo no elijo que me traicionen, por ejemplo. Yo elijo estudiar la palabra de Dios, pero no elijo que en algún momento me rechacen. Hay momentos en que el dolor me elige a mí o te elige a vos. La prueba, la tentación te elige a vos o me elige a mí. Hay momentos en que el rechazo me elige a mí y te puede elegir también a vos. O sea que la adversidad nos elige en el paso de la vida. No te me deprimas. Porque Dios siempre tiene recursos maravillosos para esos momentos difíciles que tenemos que pasar en la vida. Y fíjense cómo es Dios, cómo son los caminos de Dios, que ambas situaciones, ya sea que elijo, como dije recién, orar, estudiar la palabra y demás para crecer, como la prueba, me permiten madurar y crecer en mi vida espiritual como persona. Las dos cosas, lo que elijo y lo que no elijo que me pasa, Dios la permite para que yo pueda crecer en mi vida espiritual y en mi vida personal. Son con un buen propósito. Son con un buen propósito. No todo lo hace Dios. ¿Puede estar ahí? No todo lo hace Dios, pero Dios usa todo para nuestro bien. Qué interesante que es eso. La obediencia nos protege del dolor innecesario. Por eso es bueno obedecer. Nos aparta el dolor que tenemos, que Dios permite para que haya una transformación en nuestra vida. Bueno, lo tenemos que transitar, eso es bueno porque nos va a hacer bien. Pero el innecesario, producto de mi desobediencia. Ayer estaba leyendo una carta de una persona que se ve que estaba en una condición económica muy próspera, en su camino con el Señor estaba en muy buenas condiciones. Parece que pasó algo de lo que vos, José, nos estabas explicando recién, de que llegó el dinero a sus manos de una manera abundante
y no supo interpretar la bendición que estaba recibiendo para bendecir a otras personas en el reino de Dios, empezó a amar lo que Dios le había dado de ese dinero y dice que entró en una situación tan desesperante y de tanto escasez económica que se dio cuenta de lo que había perdido. Había perdido su comunión con Dios y su riqueza. Él mismo se provocó un dolor innecesario por desobedecer a Dios y lo estaba manifestando ahí. Si no tengo fe, no veré los milagros de Dios. La fe y el amor se demuestran a través de la obediencia a nuestro Dios. Tanto el apóstol Pablo como Santiago expresan muy bien el propósito de la prueba y la tentación, de lo que estamos hablando ahora. Ya vimos puntos importantes en domingos pasados, y que una de las cosas que tenemos que tener bien en claro cuando llega la prueba, la tentación, no sabemos qué hacer, vamos a Dios, le pedimos sabiduría y Él nos va a decir y nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, no conozco cómo encarar este nuevo tiempo, esta nueva temporada que estoy viviendo. Clamo a Dios y Él me da a conocer lo que en ese momento desconozco. Cuando una persona es creyente, discípulo de Cristo, ya no lo derrotan las tentaciones. Es una mujer y un hombre exitoso. Tampoco lo derrotan las pruebas. Las tribulaciones ya no lo abruman, ya no cae en depresión ni falta de esperanza. Porque Dios lo fue moldeando, lo fue transformando, lo fue madurando. El creyente sabe y acepta que su vida y bienestar están completamente bajo el ojo protector y vigilante de Dios. No los quiero aburrir. En muchos momentos les hablé acerca de ese año que nos robaron tantas veces, 4 veces. Y a partir de ese momento, de ese año, de esa prueba tan terrible que tuvimos que vivir, nuestras vidas ya no fueron igual. Hubo una transformación en nuestro enfoque de la vida con Dios extraordinaria. Ahí nos dimos cuenta que nuestro Dios estaba cuidando nuestros intereses. Si bien perdimos lo que perdimos cuando nos robaron, pero el deseo de Dios era que entendamos que teníamos que depender de Él, que Él nos iba a cuidar y Él iba a ser nuestro refugio y nuestro resguardo. Por eso es importante y saber de que hay grandes beneficios y tenemos que no temerle a las situaciones que nos puedan suceder. No tengamos miedo al trato de Dios, eso es lo que les quiero decir. Jesucristo le habla a sus discípulos en Hechos 14:22 y dice lo siguiente: Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios a través de las tribulaciones? ¿Quiénes van a entrar? Ahí Dios le estaba hablando a los discípulos. ¿Hay discípulos de Cristo acá? Sí, nos está hablando a nosotros. Pero fíjense lo interesante, que Jesucristo no nos va a dejar solos en ese proceso de la tribulación. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque acá Jesús dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Jesús entró a la gloria en su reino a través de la tribulación. Él sabe lo que es sufrir. Por eso Él está pendiente y está atento y los ojos de Dios están sobre nosotros, porque Él sabe lo que es sufrir un momento de tribulación, de prueba o de circunstancias difíciles que podamos vivir. Por eso es muy oportuno lo que el apóstol Pablo nos enseña. La tribulación produce perseverancia.
Perseverancia es resistencia, es paciencia, es fortaleza, firmeza, constancia. La perseverancia nos forma para no abandonar en el medio del camino. ¿Cuántos hermanos a través de la historia, de nuestra historia en el Evangelio, hemos visto que han claudicado en medio del camino? No han perseverado en las cosas del Señor. No sé de qué manera han sido entrenados, preparados en las cosas del Señor, pero esto sucede. La palabra de perseverancia o de resistencia no es activa, no es pasiva, no es que el espíritu que está pasando por un momento de tribulación se sienta y se conforma con la situación que le tocó vivir. Me tocó esto y esperaré a ver qué pasa, no hay remedio, que sea lo que Dios quiera, y me quedo ahí pensando de que en algún momento lo que me está sucediendo va a pasar. Y sí va a pasar, pero ¿cómo te vas a encontrar después que pasó? ¿En qué condiciones transitaste todo ese proceso? Más bien el espíritu que atraviesa una prueba es el que se levanta, es el que la enfrenta, es el que avanza activamente superando la prueba y venciéndolas. Y esto, hermano, no es solo del creyente, ¿eh? Hay muchas personas de quienes escuchamos testimonio que no conocen al Cristo Jesús y les pasó algo difícil en la vida y ya ven la vida diferente, tratan las cosas de una manera diferente. Algunos por el dolor se van para el otro lado y le quieren causar dolor a otras personas porque ellos sufrieron dolor, que sufran otros también. Es el camino equivocado. Pero siempre el momento de dificultad nos deja en una situación diferente a la que estábamos antes. Por eso esa perseverancia nos pone de pie y nos enfrenta utilizando la sabiduría de nuestro Dios. La perseverancia produce entereza de carácter. Y este es un punto importante. La experiencia, la integridad, la firmeza, la idea de esa experiencia probada, obtener fuerza por medio de la prueba y la tentación, y salimos de ella fortalecidos e íntegros y con un carácter que no va a cambiar ante las dificultades de la vida. Vamos a estar ahí de pie. En 2 Corintios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Ven que ahí siempre estamos contando con el aporte divino, que es lo más fuerte que nos puede pasar. El Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí vemos claramente el acompañamiento de Dios en el momento difícil para que salgamos victoriosos. Dios no nos va a abandonar. Y ese carácter firme, fuerte, ¿qué produce? Esperanza. Y nosotros vivimos de esperanza en esperanza. Cuando las Escrituras hablan de la esperanza del creyente, no quiere decir lo que el mundo entiende por esperanza. La esperanza del mundo es un deseo, es algo que se quiere. El mundo espera, quiere o desea que algo ocurra sin realmente tener un sustento para esa esperanza que está manifestando. El mundo desea y anhela lo que puede ver y puede que ocurra o puede que no ocurra, pero no tiene un sustento sólido de decir esto es lo que va a suceder, como nosotros, habiendo conocido a nuestro Dios, sabemos que la esperanza es firme.
La esperanza del creyente es certeza, es seguridad, es confianza, es conocimiento perfecto. Ahora cabe una pregunta: ¿cómo podemos tener una esperanza en forma absoluta y segura? ¿Qué es lo que a mí me hace estar seguro que las promesas de Dios las va a cumplir? Está bien, yo lo leo en la palabra de Dios, ahí están expresadas las promesas. Jesucristo es la gran promesa de Dios para el hombre, se cumplió. Pero ¿por qué puedo estar tan seguro de que la esperanza que yo deposito en Dios es sí y amén y se van a cumplir? Y acá lo que nos trae esa seguridad es la posesión interior que nosotros tenemos y la experiencia de caminar con Dios. La esperanza del creyente se basa en la presencia y testimonio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo siembra no solo amor en nosotros, sino que tener esperanza en las cosas de Dios que se van a cumplir y nos van a hacer vivir con la expectativa de la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, se hará. Dios responderá a nuestras oraciones y satisfará nuestras necesidades. ¿Saben que tenemos una llave chiquitita nosotros en nuestras manos? Esto lo estábamos hablando el jueves en la reunión de oración. Dios nos ha dado una llave pequeña que abre grandes puertas. Y esa llave es la oración. Esa llave es la oración. El martes y miércoles pasado de esta semana estuvimos en el Congreso para Pastores del Congreso que se dio a llamar Argentina Oramos por Vos. Argentina Oramos por Vos. Y hubo un congreso donde se reunieron todos los pastores de la República Argentina que decidieron estar ahí. No estaban todos, lamentablemente, pero éramos, no sé, cerca de 1000 pastores seríamos más o menos. Y nos llamó la atención porque el énfasis del Congreso era cerca más cerca, estar más cerca del Señor y cada vez más cerca del Señor. Y los elementos más fuertes que se hablaron, sobre los cuales se predicaron, sobre los cuales estuvimos intercediendo, fue la oración. Fue la oración. ¿Qué dije? La oración. La oración. Y ahí había hermanos pastores que vienen de Rosario, que venían de Rosario, venían de Santa Fe. Y nos estuvieron dando testimonio de lo que ellos estuvieron haciendo durante 40 años. ¿Qué dije? 40 años. Claro, porque uno se preguntaba, viendo tanta frustración, tantas muertes, tantos delitos en Rosario y en algunas otras ciudades de Santa Fe, uno se preguntaría qué estuvo haciendo la iglesia. Yo me lo pregunté, ¿qué influencia puede llegar a tener la iglesia en un lugar donde hay tanta necesidad y tanta pobreza espiritual? Y llegó el momento de la respuesta de Dios a todas esas fieles oraciones que estos hermanos estuvieron haciendo. El gobernador de la provincia de Santa Fe nos mandó a pedido de Argentina Oramos por Vos, de los pastores de Argentina Oramos por Vos que lo organizan, que le mande un mensaje a la iglesia, a los pastores que estábamos ahí presentes. Y él empezó diciendo que Dios los bendiga. Lo recibo, gobernador. Y nos dice, nosotros estamos combatiendo el delito, por supuesto por la seguridad, que se está poniendo énfasis en lo que es la seguridad, la parte jurídica,
y la iglesia evangélica. Esos son los 3 pilares que están trabajando para que haya una transformación de una ciudad que vivió y lamentablemente todavía sigue, aunque hay un alivio enorme que Dios está mandando, que están haciendo que la ciudad sea transformada como está siendo transformada. La oración de estos 40 años de estos hombres que rogaban para que Dios haga un cambio tan necesario y tan importante. Por eso, hermanos, tenemos que creerle a la palabra de Dios, saber de que tenemos un Dios que hace milagros, que cambia realidades, que cuando Dios ve que tiene que hacer algún cambio en nosotros, Él va a torcer lo que tenga que torcer, a girar lo que tenga que girar para nuestro beneficio, para que nosotros podamos crecer espiritual y personalmente y estar cada día más cerca del Señor. El mes que viene vamos a estar, lo hemos hecho otros años, teniendo un periodo de 40 días de ayuno y oración. Estamos orando por una década de avivamiento en la República Argentina. No sé si algunos escucharon de Rick Warren, el autor de Una vida con propósito, una iglesia con propósito, un hombre de Dios. Y él mandó a decir que tiene palabra para la República Argentina, que hay cosas que él ve que Dios quiere hacer y las va a hacer. ¿Y con quién la va a hacer? Con nosotros, con cada iglesia. Y queremos estar ahí de pie, ayudando en todo lo que sea necesario para que esta nación sea transformada. Bueno, este hombre, Rick Warren, prometió estar en la Argentina en agosto del año que viene, en la próxima reunión que vamos a tener de pastores de Argentina, Oramos por Vos. Y vamos a seguir orando por nuestra Argentina. Y vamos a estar orando durante estos 40 días, vamos a tener una guía y esa guía nos va a ayudar juntos con todas las iglesias que se sumen para tener un tiempo de reflexión, un tiempo de ayuno y de oración para que ese avivamiento llegue y llegue con toda la potencia que Dios le quiera dar. Hoy cantábamos que se abran los cielos, ¿no? Y los cielos se abren y Dios va a estar transformando de una manera extraordinaria. Y quiero que Dios nos encuentre preparados, fortalecidos. Pase lo que pase, vamos a estar al pie del cañón, como se dice. Gracias, hermanos. Amén. Santiago 1:19. Ahí quiero ver que veamos juntos una herramienta más que Santiago resalta que es necesaria, que la podemos utilizar para el momento de la prueba. Santiago capítulo 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para... Otra vez. Todos deben estar listos para escuchar. Santiago, que como les dije la vez pasada, era el hermano mayor de los hermanos de Jesús, que conocía muy bien a Jesús, le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a personas ya creyentes. Y le dice esto: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Fíjense. Estamos hablando de cómo enfrentar la prueba y la tentación. Entonces acá nos damos cuenta que entonces es importante también estar escuchando a Dios, ser lentos para hablar y para enojarnos. Esto nos va a traer victoria en el tiempo de la prueba. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira
Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene ¿qué? Poder para salvar la vida. Es esa palabra que nos trajo a nosotros salvación y vida eterna. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. O sea que yo leo la palabra, hombre obediente, el Señor me enseñó que tengo que leerla, mi esposa me enseñó que tengo que leerla, un líder tengo que leerla, la leí. Pero acá dice, guarda, no se contenten con solo escuchar la palabra, eso no es suficiente, no va a dar fruto al corazón. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuánto practicamos la palabra de Dios? ¿Lo hacemos? Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Estos son elementos que nos ayudan en el momento de la prueba y la tentación. Uno pensará, ¿pero qué tendrá que ver el frenar la lengua con la tentación y la prueba? Lo vamos a ver después, pero cuando no sabemos cómo hablar, por la murmuración, la crítica y demás, eso me debilita espiritualmente. Puedo ser el mejor religioso de la tierra, adorar a Dios, estar apasionado por Dios. Pero si mi lengua no tiene freno, mi vida espiritual íntegra se empobrece. Así que aquí aprendemos algo más acerca de herramientas para ser victoriosos en la prueba y en la tentación. Fundamental, oír la palabra de Dios. Y cuando dice oír, en el griego no es solo oírla, sino que también aplicarla. Y este es el énfasis que los versículos 19 al 21 nos quiere hablar, que es recibimos la palabra de modo que el alma de la persona sea salva y ahí todas las consecuencias que vienen de la transformación que la persona tiene. La tentación más grande del mundo es que una persona ande viviendo, haciendo lo que le parece, lo que cree que lo satisface, lo que le da placer, y ahí está ignorando, descuidando y rechazando a Dios. Y el resultado de eso es la muerte. Por eso hay que prepararse. Debemos ir a la palabra de Dios, oírla y asegurarnos que la recibimos y que salve nuestra alma, que nos diga algo, que nos transforme de alguna manera. Y acá Santiago nos da 5 cosas que tenemos que recordar, que tenemos que aplicar, que si están anotando, anótenla. Primero debemos ser lentos para hablar. Ahora, si estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos hablando, ¿no? Estamos leyendo, leemos. Pero acá hay una palabra que le tenemos que prestar atención. Está diciendo ser lento para hablar. Esto quiere decir que una persona debe estar dispuesta a escuchar la palabra de Dios en lugar de expresar sus propias ideas.
Yo puedo estar leyendo la palabra de Dios, pero teniendo ideas que no están de acuerdo con lo que estoy leyendo. Tengo un preconcepto por la cultura que llevo, la manera en que he sido instruido y educado, y puedo estar leyendo la palabra de Dios, pero expresar mis propias ideas sobre el bien y el mal, o cómo una persona llega a ser salva, o cómo una persona debe conducirse. No me estoy enfocando en la palabra. Estoy como leyéndola como en un aspecto crítico de lo que me está diciendo la palabra. Por eso debe estar dispuesta a escuchar la palabra de Dios sin aferrarse a sus propias ideas. Por eso es ahí nos entregamos a Dios. Nos vaciamos de nosotros y decimos, Señor, ahora por medio de tu palabra, lléname, háblame, transfórmame. Mis ideas quedan a un lado del bien y del mal. Porque por ahí Dios dice cosas que no me gustan y empiezo a discutirle a Dios. Y eso es lo que quiere decir acá. Lento para hablar. No es que no podemos reflexionar y si no entendemos algo ir a buscar una explicación. No, derecho lo tenemos que hacer. Pero escúchalo a Dios. Dale una oportunidad para que Él te pueda hablar y ver bien. Y después nos dice también la palabra de Dios que una persona enojada no puede centrar sus pensamientos y espíritu en la palabra de Dios. No ores, no leas la palabra cuando estás enojada, o enojado cuando estuviste en una discusión y estás malogrado o malograda por una charla que tuviste. Ese no es el momento para acercarte a la palabra de Dios. Debe ser tarda para airarse y enojarse. El creyente no debe reaccionar contra lo que Dios dice sobre la tentación y el pecado. Es un desafío enorme gozarnos cuando viene el tiempo de la tentación y el pecado. Es un desafío enorme, porque hay dolor en nuestro corazón. ¿Y cómo me voy a alegrar? Es morboso. Pero como lo vimos claramente, sé que esa tentación y ese pecado está para que yo salga victorioso y sé que transitar ese tiempo de dolor me va a traer a una situación donde yo me voy a encontrar más cerca de Dios y por eso voy a estar alegre. Transformación, cambio, proceso es lo que está hablando acá. Tampoco la persona debe enojarse ni reaccionar contra otros con ira. La ira y el enojo perturban y distraen y nos desenfocan de las cosas del cielo. Después dice otra cosa. Santiago le está escribiendo a hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué les dice? Debe desechar toda inmundicia. La idea es que cuando expresa esto debe quitarse toda inmundicia, es que hay que quitarse toda ropa sucia que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente y tirarla como se tira la ropa sucia, la ropa que ya no sirve. Un creyente debe despojarse de toda suciedad moral y echarla lejos de sí para poder salir victorioso. No sé si alguno leyó a William Barclay, que tiene varias interpretaciones de la palabra de Dios, de varias cartas. Y él señala algo interesante. Él dice que cuando se habla de desechar toda inmundicia, inmundicia se usa en ocasiones en el griego para describir una persona que tiene cera en el oído. No sé si les pasó alguna vez. No me pasó frecuentemente. Recuerdo de una vez que sí, empecé a oír menos. Y oía cada vez menos. Mi señora me hablaba y pensaba que yo no la quería escuchar. No oía. Literalmente no oía. Fui al médico y me dice, tiene cera en el oído. ¿Y de dónde salió? No sé, pero tiene cera.
Bueno, ahí me dio un tratamiento, qué sé yo, qué sé cuánto, se me fue la cera. Eso es lo que está diciendo acá esta palabra, que es como que tuviéramos cera y entonces nos cuesta o no podemos escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que hace toda situación de incredulidad, de malas costumbres, de malos hábitos. Termina siendo un problema que no podemos escuchar la palabra de Dios y lo escribe la palabra como si tuviera... ¿Fui yo el único que sufrió esto? No es tan común. Pero me acuerdo que me pasó. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre y la mujer de Dios debe desechar toda restos de malicia, de perversidad y maldad. Aspira a una vida pura. Y esto no es buscar perfección, sino más bien es quitarnos de todas aquellas cosas que reducen mi libertad para vivir una vida plena y lleno de la presencia de Dios. Qué bueno. Este texto muestra la palabra de Dios como un medio de reflexión. Es un espejo en el cual debemos mirarlo. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos lo que Dios nos va diciendo, ahí nos vamos viendo reflejados de alguna manera. Yo, con esto que Dios me dice, por ejemplo, cuando Dios habla que hay que perdonar, bueno, estoy perdonando a aquellos que me ofendieron. Es un reflejo de mis hábitos y de mi conducta. Estoy viviendo en pureza, estoy teniendo pensamientos dañinos y me identifico y me reviso a través de la palabra de Dios. Es como les decía, como si me estuviera mirando en un espejo y ahí veo cómo soy. A través de la palabra de Dios lo que veo es mi corazón y cómo está delante del Señor. Hermanos, la palabra de Dios es agente poderoso que limpia y libera. Nunca vas a salir defraudado de poner en práctica lo que está escrito, nunca. Siempre vas a salir grandemente bendecido. Dios va a transformar lo que no fue en una esperanza de gloria, algo que salió mal. Dios promete al creyente prosperarlo y llevarlo de gloria en gloria, con todos estos procesos que estamos descubriendo. Y después habla de la lengua. Y dice que hay que refrenar la lengua. O sea que hay que controlar lo que decimos. Si una persona cree que es religiosa, es decir, es una persona acepta, Dios la acepta a esa persona, que adora a Dios, es fiel en adoración y servicio, pero no refrena su lengua. ¿Y qué sería refrenar la lengua? O sea, ¿qué sería no refrenar la lengua? Interrumpir y dominar una conversación, chismeando y diciendo mentiras, criticando y murmurando, juzgando a los demás y condenando a otros, participando de conversaciones provocativas y malsanas. ¿Puede un creyente hacer esto? ¿Puede hacerlo o no? Puede hacerlo. ¿Cómo que no va a poder hacerlo? Sí. ¿Pero debe hacerlo? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y claramente la palabra nos dice que cuando hablamos de esta manera, y yo he aprendido a todo esto, sacarlo de mi agenda y de escuchar a otros que luchan con esto y tienen victorias, otros no tanto, pero es imprescindible corregirlo. Porque aparte de esto poco que les digo acerca de no frenar la lengua, trae división, trae desunión.
Y según lo planteado por la palabra de Dios, cuando llegue la tentación y la prueba, teniendo esta lengua suelta, tendrá dificultades para enfrentarlas y salir victorioso. ¿Por qué? Porque te debilita espiritualmente. Aparte que no te hace una persona confiable, por más religiosa que sea. Dios va a transformarle lo que no fue en una esperanza de gloria. Dios le promete al creyente prosperarlo y llevarlo de gloria en gloria. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos decir que Dios nos va a perfeccionar? Que Dios nos va a llevar cada vez más cerca de Él. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Proverbios 4:18. Dice esto: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. ¿Cuáles son los albores de la aurora? Capaz que esto suena chino para algunos. Es la mañana, es tempranito en la mañana cuando sale el sol, ¿sí? Y la senda de los justos es el camino o el estilo de vida de los justos se asemeja a ese momento donde aparecen los primeros rayos de luz de la mañana. Su esplendor va en aumento a medida que avanza el día hasta que alcanza su plenitud. Acá Dios nos está claramente diciendo que es el progreso de la vida cristiana que cada día está más cerca de la luz de Cristo por el camino que transitó de obediencia a través de su vida. Claramente habla de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque Dios nos ama. 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la libertad te permite actuar en plenitud. Es maravilloso. 2 Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Más y más gloria. Yo quiero eso. Yo no quiero achancharme. No quiero resistir y dejar que, bueno, si esto tiene que pasar, pase. No. Lo comenté antes, Jeremías 3:3, clama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y necesito conocer para vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. En Él tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Todo lo que necesitamos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos y nunca nos va a abandonar. El salmista dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Yo lo aprendí este versículo cuando le dije, pasamos por ese tiempo de que había gente muy interesada en nuestras posesiones y nos robaron. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. ¿Qué más necesitamos de todas estas promesas que Dios cumple? Pero hermanos, nos tenemos que preparar. Todas estas cosas que hemos hablado no son para que nos sintamos mal, sino que a través de las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición nos preparemos para el día en que el dolor nos elija
y tengamos que de alguna manera pasar un tiempo de dificultad, pero sin temor, porque Dios está de nuestro lado. Pónete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos y presentate delante del Señor. Decile, aquí estoy, Señor, escuché tu palabra. Y quiero y deseo y anhelo más. Conocerte mejor. Para tener todas las herramientas, estar preparado para cuando el momento de la dificultad se acerque. Saldré victorioso. Decí, saldré victorioso. Saldré victorioso. Esas pruebas y momentos difíciles no me moverán del camino que Dios me ha trazado. Me sostendré. Haré todos los cambios que necesito en mi vida para estar listo. No me voy a dejar convencer que hay cosas mejores que la que Dios me plantea. Esto que escribe aquí el apóstol Pablo es una palabra de aliento y de ánimo, porque nos saca del dolor a la esperanza. Del dolor a la esperanza. No sé qué momento estarás pasando en tu vida. Pero yo te animo a que si estás en un tiempo de prueba, entregues todo tu ser a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y decide crecer. Decide crecer. Decide crecer. Elegí, por supuesto, orar, esa pequeña llave que abre enormes puertas. Decidí leer la palabra del Señor, analizarla, reflexionar sobre ella. Y escuchar a Dios hablar sin prejuicios. Dale la oportunidad en la que te hable y que limpie y purifique tu mente. Dale la oportunidad a la palabra de Dios para que verdaderamente convenza tu corazón de la verdad que está en Cristo. No le tengas miedo a la prueba. No le tengas miedo a la tentación. Dios le pidió su hijo a Abraham. Y Abraham, después de esa prueba, de esa decisión tan difícil que tuvo que tomar, sin perder a su hijo, hoy es el padre de la fe, por esa prueba que supo soportar. Y tantos otros, José con su obediencia a Dios y su anhelo de vivir en santidad. Vivió el rechazo de sus hermanos, estuvo en la cárcel 2 años. ¡Qué prueba terrible! Pero cómo Dios formó su corazón para el día en que él tenía que ser el segundo de Egipto, de gobernador de Egipto, estuviera preparado para honrar a Dios en todas las cosas que le iba a estar viviendo a partir de ese momento. ¿Y cuántos otros ejemplos, hermanos?
Qué bueno es creerle a Dios. Qué bueno es descansar en Él. Qué bueno es darle gracias por su palabra. Y saber que Dios no todo lo hace, pero saber que usa a Dios todo para nuestro bien. No le discutas a Dios sus caminos. Saben que muchas veces nosotros tratamos de meter a Dios en nuestra estructura mental y pensar o querer que Él haga lo que a nosotros nos parece. Pero Dios obra de tantas maneras distintas e inesperadas, algunas irracionales para nuestra mente, pero siempre lo hace por nuestro bien. Siempre lo hace por nuestro bien. Y decirle, Señor, te obedeceré. Porque la desobediencia me hace sufrir un dolor innecesario. Hacé tu propia oración ahí donde estás. Hacela. Decirle a Dios cuánto anhelás ser obediente a Él, y si te cuesta hacerlo, pedile a Dios que te ayude. Y decirle, Señor, dame de tu sabiduría. Dame de tu sabiduría. Porque sé que me das esa sabiduría necesaria en abundancia. Nada me va a faltar. Te ruego, Padre Celestial, decirle que aumentes mi fe. Y hacerme perceptible, hacerme más sensible a entender tu amor profundo que tenés por mí. Y Padre, yo quiero caminar el camino que tu palabra me presenta y me plantea. El Señor Jesucristo claramente me dijo que iba a tener muchas tribulaciones. Pero gracias porque a través de ellas tengo la garantía de entrar en el reino de los cielos. Por eso, Padre, yo quiero que en medio de la prueba, en mí nazca la perseverancia. Decirle a Dios que pueda tener paciencia, fortaleza, firmeza, constancia en el camino que he decidido seguir. Y Padre, dame un carácter que esté de acuerdo con tu voluntad. Quiero ser una persona de carácter firme, íntegra. Que pase lo que pase o digan lo que digan, Señor, si no viene de ti, lo rechazaré.
Quiero quitar de mí todo aquello que es inmundo, todo aquello que me separa de ti. Lo desecho ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, sé que con escuchar tu palabra no es suficiente. Quiero ponerla en práctica. Ayúdame a organizarme. Ayúdame a dedicarle el tiempo necesario para poder escucharte. Y que esa palabra me limpie, me sane, me purifique, me fortalezca. Sí, Señor Jesús. Y Señor, pongo delante tuyo mi manera de hablar, mi lengua. Tu palabra claramente me dice que tengo que controlar la lengua. Ayúdame a hacerlo. Lo quiero hacer. Quiero tener una lengua que bendiga, que edifique, que cuando hablo ayude y lleve palabras de bendición, de aliento, de fortaleza, de esperanza, de guía, de consuelo. Quiero hablar la verdad. Apártame de criticar y murmurar. Lo alejo de mi vida en el nombre de Jesús. Apártame de juzgar a otros y de condenar a otros. Decido apartar de mí todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, no quiero participar de conversaciones provocativas y malsanas. Decido apartarme cuando se está hablando de esa manera. No me involucraré. Quiero mantenerme firme en la promesa de hablar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y yo ahora, Padre, te ruego en el nombre de Jesús. Si hay alguien en este lugar que necesita conocerte más, si hay alguien que ha caminado contigo y por distintos motivos de situaciones que haya tenido esta persona, se alejó de ti. Este es el momento de la reconciliación contigo, Padre Celestial. La palabra de Dios dice claramente que cuando nos equivocamos en algo, cosa que a Dios no lo asombra porque estamos en un mundo caído, lo que sí le asombra a Dios cuando después de equivocarnos o alejarnos, no hacer nada y no seguir el camino que Él nos ha enseñado, que es arrepentirnos de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Por eso, si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios en esta hora, te invito a que tomes la decisión de entregarle tu vida a Cristo Jesús para que se pueda restablecer esa comunión y esa amistad con Dios. Y para eso te invito a que hagas una oración. Yo te voy a guiar a quienes estén en esta condición o por ahí porque no conoces a Jesús. Te quiero guiar para que en esta hora conozcas a Cristo como tu Salvador personal. Y decimos así, iglesia:
Señor y Dios, Padre nuestro, venimos ahora delante de tu presencia, agradecidos por escuchar tu palabra, agradecidos por este desafío de ser obedientes a tu palabra. Pero ahora, Dios, necesito reconciliarme contigo. Necesito restablecer mi relación contigo. Necesito estar más cerca de ti. Por eso ahora, Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte dado la espalda. Te pido perdón por haber caminado lejos de ti. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Te ruego que me perdones. Quiero reconciliarme contigo. Quiero establecer una relación de amistad contigo. Una amistad fuerte, verdadera, cercana. Por eso, Dios, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo entrego a ti y me vacío de mí para que vos me estés llenando a través de tu palabra, de tu verdad, de tu bendición, de tu gracia. Quiero conocerte más, Señor. Eres el único camino verdadero para que pueda ser feliz, para que pueda estar en paz. Por eso acudo a ti, Señor, y te ruego que me bendigas y me llenes de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a nuestro Dios. Les hago una pregunta. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? ¿Vos la hiciste por primera vez? Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Te felicito, Debbie. Hermanos, hoy vamos al barrio del Carmen, ¿sí? A las 2:30, más o menos. Así que va a haber un grupo que se va a quedar acá. Vamos a almorzar abajo con lo que trajeron. Y los que no pueden ir,